alumbra el camino, es la verdad, la vida y el amor. Libertará a todos los hombres que van en pos de una salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre bueno y de Jesucristo nuestro hermano y Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Buenos días. A las intenciones ya presentadas sumamos una más. Pedimos por la salud de Valentín Caballero. Que el Señor le restablezca su salud. Hoy, 11 de diciembre, estamos haciendo memoria de San Martín de Tours, obispo. Este hombre, recién convertido al cristianismo, era un soldado húngaro, discípulo de San Hilario de Poitiers, y fundó en Francia el primer monasterio de Occidente. Ya ordenado obispo de Tours, en el año 372, formó un equipo de monjes misioneros. Con ellos evangelizó las regiones galorromanas situadas alrededor de París. Murió en el 397. Nosotros nos ponemos en la presencia misericordiosa de Dios para pedir perdón por nuestros pecados. Por eso le decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Dios de bondad tenga misericordia de nosotros, que Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que ha sido glorificado tanto por la vida como por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad.
porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, aleluya, aleluya. Den gracias siempre unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado,
regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti. Estamos escuchando estos días como primera lectura la carta del apóstol San Pablo a Tito. El texto de hoy a mí me hace pensar en una expresión que podría ser esta: tenemos la tendencia a ser cristianos del más o menos. ¿Qué significa ser cristianos del más o menos? Cuento una anécdota ocurrida en un país lejano. Conversan 2 amigos, uno no creyente y el otro recién convertido. El recién convertido le contaba al otro que se había convertido a Cristo, que lo conoció y que eso cambió su vida. Le dice el no creyente, el amigo no creyente: oye, ¿y dónde nació Jesucristo? Le dice el recién convertido: pues la verdad no sé. ¿Y dónde murió? Tampoco lo sé. Bueno, al menos dime cuántos sermones predicó. Eso mucho menos. Pues para decir que eres un recién convertido a Cristo, parece que sabes poco de Él. Y el recién convertido le contesta: sí, me da vergüenza y reconozco que tengo que aprender mucho acerca de Jesucristo, pero sí sé una cosa, que antes de conocerle era un borracho, mi familia se destruía, mi mujer y mis hijos temían mi regreso a casa como una nube oscura, y ahora ya no tomo, trabajo responsablemente, he rehecho mi hogar, mis hijos esperan anhelantes mi regreso cada atardecer. Eso es lo que sé de Cristo. Ahí termina la anécdota. ¿Qué nos enseña? Que para aquel hombre lo importante fue la fuerza transformadora de Jesucristo en su vida. Él podía decir desde su propia experiencia que en él hubo un antes y un después. Y entre ese antes y después, Jesucristo, que le amó y le convirtió. San Pablo en la carta a Tito justamente nos habla de ese antes y ese después de conocer a Cristo. Porque hubo tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Con esto describe San Pablo en términos genéricos la situación general de aquellos que se habían convertido al cristianismo. ¿Dónde nos apuntamos nosotros con todas estas cosas negativas aquí descritas? Pero luego San Pablo invita a una nueva vida, a una nueva manera de ser, cuando dice: estén dispuestos a toda clase de obras buenas,
que no insulten a nadie, que eviten pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Ahí está la diferencia. Antes descarriados, esclavos de las pasiones, de todo tipo de pecado, de placeres, etc. Y ahora, una vez convertidos, personas que hacen toda clase de obras buenas, que no insultan, que evitan pleitos, sencillos, tratan a todos con amabilidad. Nos describe San Pablo ese antes y ese después. Y aquí vuelvo a lo de los cristianos del más o menos. ¿Por qué es que ocurre que la mayoría de nosotros cristianos aquí del hemisferio occidental, la mayoría hemos nacido ya en familia cristiana, nos bautizan desde pequeños y por eso pocas veces en nuestra vida experimentamos ese antes y ese después? Normalmente nos pasamos considerando buenos, pero pocas veces hemos tenido una experiencia realmente transformadora de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, sí, en mi vida hay un antes, una conversión y un después? Nos hemos pasado la vida con el más o menos. Y cuando vamos a algún retiro o hay algo que más o menos nos impacta, nuestra conversión se reduce a empezar a ir a misa, a rezar rosarios y de ahí no pasamos. Y no es que sea malo, obviamente, venir a misa y rezar rosarios, pero una conversión que se queda allí termina siendo muy pobre, muy limitada, muy del más o menos. Una conversión auténtica luego se traduce en un cambio significativo en nuestra vida, que incluso los demás pueden testimoniar. Sí, este hombre o esta mujer que vive conmigo antes era así, pero hubo algo en su vida que le transformó y le cambió y a partir de allí es esta otra cosa. O este es mi compañero de trabajo, o este es mi vecino, o incluso este es mi hermano de comunidad cristiana. Antes era así, ahora es de este otro modo. Creo que necesitamos experimentar más esa fuerza transformadora. Creo que necesitamos ser más testigos de la conversión, hacer cambios más radicales en nuestra vida. San Pablo, entre una cosa y otra, entre ese andar descarriados, esclavo de las pasiones, y convertirse en una persona sencilla, dispuesta a toda obra buena, etc., habla también de un punto intermedio. Y ese punto intermedio dice, al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. San Pablo aquí da el punto clave de dónde se origina o dónde debe originarse esa conversión, esa transformación. La fuerza no está en nosotros, está en esa bondad de Dios que se nos manifiesta. Nadie es bueno por su propio mérito, nadie está convertido por su propia fuerza. En todos ha obrado o debe obrar la bondad de Dios, su misericordia. ¿Quiénes somos capaces de dar ese cambio de transformación, esa conversión, de pasar de vivir de este modo a vivir de este otro modo? Solo aquellos que experimentan la bondad y la misericordia de Dios. Es Dios el que con su amor nos va moldeando. Es Dios el que con su bondad va transformando nuestra vida hasta hacerlas totalmente nuevas, diferentes, mejores. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía que podamos vivir nuestro cristianismo con más intensidad, que podamos describir realmente un antes
y un después en nuestra vida. Antes era así, pero en esta situación que puede ser una Eucaristía, una confesión, un retiro, una enfermedad, la pandemia, allí el Señor me tocó, allí el Señor me mostró su bondad y su misericordia, y a partir de allí vengo caminando de una manera nueva, que es palpable, que es evidente a los demás. Que así sea. Dios, Padre de los pueblos, que dispones todo con admirable providencia, recibe bondadoso las oraciones que te dirigimos por nuestra patria. Responden, Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Que tu nombre sea reconocido y amado en Panamá, ya que tú quieres que todos se salven. Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Venga tu reino que es de paz, de amor, de justicia, que se haga tu voluntad, que construyamos la civilización del amor, donde los que mandan busquen el bien común, donde se supere el odio y el rencor por la generosidad que comparten los bienes que tú nos has dado. Oímos al Señor. Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Danos el pan de cada día, que lo podamos comer en casa propia en salud digna de seres humanos. Que la seguridad de tu providencia llegue a los marginados de la abundancia. Roguemos al Señor. Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en la tentación de destruir la vida, que no profanemos la dignidad del hombre ni de la mujer, y concedos que no haya entre nosotros niños abandonados, ni ancianos sin cariño. Roguemos al Señor. Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Líbranos del mal, del pecado que nos separa de ti, de todo lo que rebaja la condición humana, del egoísmo que nos hace insensibles ante el dolor ajeno y de la soberbia que endurece el corazón y hace imposible la hermandad. Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Pedimos protección para César Rodríguez Rivas e hijos, para la familia Contreras Camaño, bendición y protección para Carlos y familia, y por la salud de Valentín Caballero, oremos al Señor. Padre nuestro, desde esta Desde tierra ismeña, escucha nuestra oración. Padre de bondad, acoge la plegaria que te presentamos por la mediación de Jesús, tu Hijo amado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre bondadoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, estos dones que alegres te presentamos en honor de San Martín, para que nuestra vida, en medio de las penas y alegrías, por este santo sacrificio esté siempre orientada hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y justo. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bondadoso, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Martín de Tours, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Dicen todos: por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Todos: por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente el don de tu Espíritu Santo, que nos congregue en la unidad, que nos dé también ese sentido de conversión, de cambio radical en nuestra vida. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy especialmente de Alberto, Arturo, María Josefa, Luis Alberto, Eduardo, Omaira, Mayra, René, Yesai, Julio, Javier Romero, Dora, María de los Reyes, Raquel, Leonel, Ida y Moisés, Rodolfo, Randolph, Jorge, Mario Efraín, Mara Robleto y todas las almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, concédeles llegar a contemplar la luz amorosa de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, tu esposo San José, los apóstoles, los santos y santas, San Martín de Tours, San Antonio María Claret, los beatos mártires claretianos, San Óscar Arnulfo Romero y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos dirigimos a Dios nuestro Padre bueno, cuya bondad se nos ha manifestado para transformar nuestras vidas. A Él le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El sacerdote y el ministro extraordinario
se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en este momento. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y deben retirar la mascarilla cuando se acerque el sacerdote y el ministro. Y se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Oración, comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas. Por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo no soy el mercenario que abandona las ovejas cuando ve venir al lobo que las mata y las dispersa. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré, y suyo siempre seré. En este momento será la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. La salida se hará de forma ordenada, primero las filas de adelante hacia atrás y se saldrá por la puerta que está frente a la capilla del Santísimo. Les pedimos que se retiren al finalizar la misa para proceder a la limpieza del templo. Por favor, no quedarse conversando dentro del templo ni en el pasillo. Avisos parroquiales. Les informamos que los domingos habrá Eucaristía con participación de fieles en las siguientes horas. A las 6:30 de la mañana, 8:30 de la mañana, 10:30 de la mañana, 12:30 al mediodía y se añade una Eucaristía más este domingo a las 5 de la tarde con fieles. Quienes tengan calendario de sobres de la parroquia pueden traer su donación al templo, a oficina parroquial o a depositarla en la cuenta bancaria del Grupo Claret. Les animamos a ser solidarios con los afectados del huracán. Pueden llevar directamente sus donativos al centro de acopio del Arzobispado en Carrasquilla o dejarlos aquí en el Santuario Nacional. En oficina parroquial tenemos disponibles a módicos precios el Diario Bíblico 2021, Biblias, el Pan de la Palabra, Misericordia día a día. Oremos. Alimentados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, para que así como San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un buen día, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Sea María tu corazón de todo el mundo la salvación. Sea María tu corazón de todo el mundo la salvación. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor.